decimos que te amamos. Hermano, le voy a pedir que busquen su Biblia en el Evangelio de San Juan. Y le puse por título al tema de hoy, Jesús, el Verbo de Dios. Así tiene un título arriba, en este primer capítulo, el Verbo hecho carne. La palabra de Dios en San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 12. Cuando todos lo tengamos, pueden decir amén. Gloria a Dios. Y si lo tenemos, me pueden seguir con su vista, hermano. Dice la palabra así, de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que desde el principio era el Verbo, comienza así. Era la palabra ya desde el principio. Dios es espíritu. Amén. Dios no tiene un cuerpo humano, pero Dios es espíritu, y Dios es un ser que decidió manifestarse en tres personas. A través, es primero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Amén. ¿Por qué digo que un solo Dios? Porque la palabra dice, y mire, examinemos un poquito este verso primero. Fíjense con cuidado lo que dice. En el principio era el Verbo, era la palabra en el principio. ¿Y el Verbo era quién? Era Dios. Y el Verbo era Dios. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era la palabra con Dios, pero el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios, pero Jesucristo es Dios. Amén. A veces como que, ¿qué está pasando, no? Como que queremos decir, bueno, ¿y entonces qué pasó con el Hijo y el Espíritu Santo? Yo quiero que vayamos a una profecía que dio Isaías años atrás, antes de que se manifestara. Él menciona algunos nombres de los cuales llevaría este Mesías que se manifestó y que vino y nos limpió, y está dispuesto a limpiarnos y a lidiar con nosotros como si fuésemos niños, porque Él nos da un amor de Padre. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. En el capítulo 9 de Isaías, en el verso 6, habla de cuando vendría. No daba fecha, pero sí da nombres. Entonces, siglos atrás, Dios había revelado y había dado palabra a su siervo, y le había hablado a través de esto. Esta no es la primera vez que se anuncia una profecía mesiánica. Fue desde el Génesis donde Dios habló que vendría de la simiente de la mujer. Pero quiero que tomamos este verso y miremos. Dice en el capítulo 9 de Isaías, en el verso 6,
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus lomos, y se llamará, dice, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Ven? Hay otro nombre que también están incluidos, como Emmanuel y otros que existen en la Biblia. No lo vamos a ver todo, solamente quiero que sepa que cuando tú tienes a Jesús, tú tienes al Padre. Cuando tú recibes a Cristo, tú jamás vas a ser huérfano. Tú tienes ahora, aquí estamos todos lejos, la mayoría de nosotros está lejos de los padres. Algunos ya no tenemos a los padres, tenemos solamente uno, pero la mayoría los extrañamos, ¿o no? No extrañas a tu papá y el abrazo y el beso y te amo mucho. Eso es tremendo, pero tenemos un Padre Celestial el cual nos cuida, nos guarda, nos provee. Y de la manera que Dios nos provee, lo hace como nadie más en la vida. Nadie puede tomar el papel del Padre Celestial, nadie. Cuando Dios decidió mandar a su Hijo Jesús, el mundo estaba en tinieblas tal y como está ahora. Era un mundo de oscuridad. Cuando la Biblia habla que vino y resplandeció, habla porque lo otro que se encontraba eran tinieblas y oscuridad. La oscuridad solamente representa en esta parte, cuando habla de tinieblas puede hablar de la noche, pero en este versículo habla del pecado. Habla de cómo el mundo estaba de completo y de lleno, solamente haciendo lo malo. Igual que hoy, está así. Pero Dios no es Dios de pasado, es Dios de ayer, Dios de hoy y Dios de mañana. Entonces lo que Dios hizo hace 2000 años, lo puede hacer hoy. Hoy puede resplandecer su luz y hoy puede Él iluminar. En el verso 4 menciona algo. Dice así: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto era lo que Dios miró. Cuando Dios miraba la tierra, todo lo que había en la tierra era una ley que se había dado a través de Moisés, a través de los profetas, pero era imposible cumplir. Nadie la podía cumplir. Todos estaban decaídos y todos estaban en pecado de continuo, solamente practicando el mal. Y Dios decidió esto que decidió, le anunció al diablo desde Génesis. Dios lo cumplió en ese tiempo al enviar a su Hijo. Cuando Él envía y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Dios ya estaba la palabra de gracia, ya estaba el amor de Jesús, en Dios estaba la misericordia y en Dios ya estaba la salvación tuya y la mía. Pero más que eso, dice que en Él estaba la luz, estaba el conocimiento, y nosotros no podemos caminar como ciegos, ni tampoco como muertos. Lo que se manifestaba en ese tiempo no era solamente en el círculo del mundo, no era solo pecado, había mucho homicidio, pero en medio del homicidio había otra muerte, y esa es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual lo puede experimentar cualquier persona que peque, aún después de que conoce a Cristo. Si usted va de continuo a pecar, usted lo que va a experimentar es una muerte espiritual. Se va a adormecer. Su espíritu, el espíritu que Dios le da, se va, dice, a entristecer. Se va a apagar. En otras palabras dice, no apagues el fuego del Espíritu Santo. Entonces, el pecado es algo contrario a lo que Dios es. Lo importante que nosotros debemos ver es que en Él está la felicidad. Él miraba la aflicción y mira la aflicción de tu casa, y tu propia aflicción la mira Dios. Cosa que si yo quisiera no puedo hacer nada por ti. Pero siendo hijo de Dios puedo hacer mucho. Puedo interceder para que te dé conocimiento y entendimiento de la verdad. Tener a Jesús no es solamente una salvación en espera. Tener a Jesús es tener un Padre eterno, es tener un Dios poderoso del cual tú puedes ir. Pablo en otra escritura dice que tienes que echar mano de la vida eterna. Tienes que echar mano de los recursos que Dios te da.
Cuando tú recibes a Jesús, tú no recibes solamente la vida eterna, tú recibes poder y autoridad. Recordad que Jesús es el Rey por excelencia. Pablo lo puso así: Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando tú eres hijo de un rey, tú te conviertes en un príncipe. Y un príncipe tiene poder y autoridad en el reino. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Amén. Tú ya no perteneces a este mundo. Ahora, vamos a detener un poquito y mirar. En el mundo y en el círculo del mundo, una vez si salimos hacia afuera, vamos a encontrar solo pecado. ¿Cierto o no? Lo peor que un hijo de Dios puede hacer es hacer una mezcla de la enseñanza de la verdad y de lo que hay en la oscuridad. ¿Cierto? No te vas a una práctica de la palabra, sino que lo que vas a hacer, querés ser partícipe de la luz, pero también vas a querer ser partícipe de la oscuridad. Y lo que vas a experimentar es una vida en fracaso, una vida de confusión, una vida, lo puedes decir, de problemas, pero más que problemas son pruebas, para ver si en medio de la prueba buscas a Dios. El anhelo de Dios no es solamente que recibas a Cristo, sino que practiques la verdad. Es el anhelo de Dios, es una vida con propósito. Y la vida con propósito, hermano, es una disciplina. Yo no te puedo señalar. Ahorita vamos a ver que este es el primer principio que Jesús vino. Vino y resplandeció. Te voy a dar un ejemplo. Cuando resplandeció en mi vida, yo estaba ya fuera de mi casa, ya había perdido mi familia. Yo estaba a punto de morir y estaba así, sangrando, estaba usando, estaba haciendo cosas que no debería hacer. Cuando yo estaba en medio de ese hoyo, ahí resplandeció la luz, cosa que no me di cuenta al instante. Y todo aquello desapareció. Y entonces me abrieron los ojos y empecé a mirar que la vida era hermosa. Primero, la vida no es mía, sino es de Dios. La palabra de Dios es vida. Es lo único que da vida. Jesucristo es la palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que la palabra está viva? Porque Jesús está vivo. Mientras que Jesús esté vivo, la palabra esté viva. Cuando vino la luz y resplandeció en las tinieblas, dice la palabra en el verso 5, hablando de esta manera. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. La palabra prevalecer es que no tiene ningún poder, ni ninguna autoridad o ninguna ventaja. El pecado, hermano, tiene su origen y es el diablo o Satanás o la serpiente. Pero el diablo no siempre fue diablo. El diablo fue ángel de luz. Era un ángel que Dios creó y era director de alabanza en los cielos. Tenía un gran rango. Dice la palabra que se paseaba en medio de carbones encendidos. Y a veces hasta nos hace pensar que el diablo es el que suelta fuego y no, eso no es verdad. El diablo está en tinieblas y en oscuridad. Él trabaja solamente en lo oscuro. Él le gusta en la escondida. Él solamente es ladrón. Dice la palabra de Dios en San Juan 10:10 que dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es el título del diablo. Cuando el diablo se corrompió por su iniquidad, Dios lo lanzó desde el cielo hacia la tierra. Lo tiró. Nunca más el diablo ha tenido la oportunidad de subir al cielo. No puede subir al cielo. En el cielo no hay corrupción. En ese cielo sin corrupción, Dios quiere que te empieces a formar aquí en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón una imagen de lo que Dios es y comiences a vivir esa vida santa y pura para su gloria. Porque esa vida, hermano, te va a traer felicidad. Pero esa vida, decía mi hermano Luis esta mañana, no solamente Dios quiere darte vida y felicidad, te quiere prosperar. Nosotros no estamos para predicar prosperidad, pero Dios es el que da prosperidad. Dios es el que levanta tu carga. Tú estás afligido, yo también necesito, hermano. Pero todo lo que yo necesito, tengo que primero ir a Dios.
¿Ve? Mis hijas llegaron a la edad de que tienen trabajo y yo les digo, oren primero, porque si Dios no provee, nadie va a abrir las puertas, ¿cierto o no? Nadie va a abrir las puertas, tocará puertas, pero hay uno que abre las puertas, se llama Jesús. Y Él es mi Dios, Él es mi Salvador, pero Él es mi luz, hermano, es mi vida, es tu vida. Eso es lo que tienes que llevarte para tu casa, que en tu casa, hermano, tú no digas que en mi casa todo va mal, porque tú tienes un Rey y un Señor que vive y reina eternamente y para siempre. La otra cosa que debes saber, esta luz que resplandece, esta luz se manifestó en poder y gloria a través de un derramamiento de sangre en la cruz. Y a través de esa sangre, hermano, cuando vinimos al evento que fue de Easter, si tú estuviste en la iglesia americana, el que estaba compartiendo decía, si en tu casa hay perturbación de espíritu, si en tu casa está molestando, todo lo que tienes que hacer es mencionar el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Se tiene que ir porque Jesús es superior. Si Jesús es Dios, hermano, ahora estamos llegando a donde queremos llegar. Entonces Jesús creó al diablo, ¿cierto? Entonces no hay nadie más grande que Jesús. Jesús es Dios, es nuestro Dios. Lleva por nombre, dijo Isaías, Padre eterno. Pero tú no necesitas que mendigar consejo, porque dice la palabra de Dios que se llamaría, hermano, así. Era un consejero, pero no un consejero cualquiera, era un consejero admirable. Muchas veces cuando ya tenemos a Jesús y manifiestan los problemas en el matrimonio, nosotros corremos para un lado y corremos para el otro y nos olvidamos que hay un Espíritu Santo que está interesado. El Espíritu Santo está así ahí, esperando. ¿A qué hora vas a preguntarme? ¿A qué hora vas a consultar? Yo para eso vine. Yo no vine aquí para estar desocupado. El Espíritu Santo está interesado en tu vida. Y Él quiere que sea Él el primero en que tú consultes. Señor, dame la respuesta. Dime lo que haga. Dime cómo quiero tratar, cómo debo tratar a mi esposa o a mis hijos para que yo mire tu victoria. No solo en mi vida, no solo en mi trabajo, pero es más bonita la victoria de Dios en mi casa. En el hogar, hermano, es la base de todo. Es la base de nuestros hijos. Jesucristo, mi fundamento, pero yo y mi esposa somos la base de nuestros hijos. Porque damos testimonio que el fundamento nuestro no se mueve primero. Él no cambia. Él siempre está dispuesto. Él siempre me escucha. Él siempre está atento. Cuando vino y se manifestó en medio de las tinieblas, siendo un Dios santo, no lo hizo porque nadie de la tierra merecía. Él no miró a nadie justo en la tierra. Él no miró a nadie que le buscara. Él no miró que había alguien clamando y llorando. Nadie. Solamente fue el amor por su creación. Antes de Jesús no había hijos. Solamente los que habían alcanzado ese rango. Serían si acaso los profetas que tenían el Espíritu de Dios. Pero de ahí solamente una creación. Todo era una creación, solamente existía. Sin Cristo, tú no eres hijo de Dios. Eres una creación de Dios. La creación de Dios no va al reino de Dios. Solamente los hijos de Dios a través de Cristo tienen derecho a entrar a los cielos. Ahí donde todo está limpio, donde todo es santo, solamente a través de Él. Entonces no podemos pensar o imaginar que tenemos ciertos derechos si no tenemos a Cristo. Pero si tenemos a Cristo, tenemos más que derechos, tenemos autoridad, tenemos poder. Cuando usted, la Biblia le exhorta que no se ensucie la mano, que no se contamine a sí mismo, ni peque contra su propio cuerpo. Dios no le está diciendo para beneficiarse Él. Dios te está diciendo a ti y a mí para que nosotros nos beneficiemos de Dios. Para que cuando tú hables en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo, hermano, no es solamente un viento, es una persona que actúa, que se mueve, que acciona en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes fe, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero algo que debes entender es, Cristo te ama. Cristo te ama. Es algo que tú jamás puedes olvidar. El mundo carece de amor, cada vez peor. El mundo está bajando cada vez más de precio, cada vez hay más insultos allá afuera y menos respeto. Pero lo que menos
hay es amor. Siempre hay indiferencia afuera. Siempre algunos quieren ser mejores, siempre humillando, pero nadie se quiere humillar. Cuando Jesús vino y cuando esta luz resplandece, en otros versos de la palabra de Dios dice así. Vamos a ver en San Juan. En San Juan 8:12. Dice la palabra de Dios en San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Esto es lo que dice la palabra. No es que dice que en cuanto recibas a Jesús van a suceder cosas grandes y tu vida va a ser del completo cambiada, pero dice que es un proceso. Hay otra palabra que dice: el que me sigue, dice, y cree en mí, no permanecerá en tinieblas. Dios lo va a sacar, no importa cuál sea tu estado en este momento, o no importa si tengas duda o si vienes de plano casi incrédulo. Solamente es que si tú aceptas a Cristo y pones tu confianza en Él se va a manifestar a ti. Él es un Dios cercano, Él no es un Dios de lejos, o no es un Dios que trata a las personas con indiferencia, sino más bien con amor, pero un amor fraternal. Mira, hermano, cuando tú y yo tenemos hijos, cuando tú le das algo a tu hijo, tú no le das porque tu hijo merece. Normalmente los hijos hacen cosas que para nosotros son desobedientes, a veces rebeldes, ¿cierto o no? Y le digo y no entiende. Pero cuando tú le das a tu hijo, tú le das porque lo ama. Tú no le das porque lo merece todo. Si yo te pregunto: oye, ¿tú crees que mi hijo merece esto? Tú vas a decir no, porque no es tu hijo. Este no merece nada, no le doy. Pero si tú es tu propia opinión hacia tu propio hijo, tú dices: hijo, tú lo mereces todo. No mereces nada. Lo que pasa es que el amor que hay en ti por él te hace ceder todo. Yo lo entrego todo. Lo entrego todo, porque así es el Padre. El Padre, hermano, cuando entregó a Jesucristo, este resplandor del cielo se desprendió de lo que más amaba. Tienes que entender esto. Todo lo dio Dios. Dios no tiene otra cosa para ofrecer. Cuando Él ofreció a su Hijo, en hebreo dice: un solo sacrificio y para siempre. Tú haces una decisión. Tú crees en Jesús o tú no crees a Jesús, pero no va a haber más sacrificios por el pecado. Nunca. Nadie ofrece más. Y los que ofrecen en vano los ofrecen, porque el Hijo de Dios pagó en la cruz. Pero pagó para que tú y yo viviéramos una vida con felicidad, una vida con sentido, una vida que le pudiésemos hallar el sabor. Porque hay más personas, a veces pensamos en las iglesias, que tienen una cara triste que los que están en el mundo. A veces parece que los que estamos en Dios la pasamos más mal que los que están afuera sin Dios. No es que la pasemos mal. Te voy a decir una cosa: el diablo es mentiroso y padre de mentira. ¿Cierto o no? La persona, hermano, se acomoda, y cuando ella va al supermercado, ella sonríe aunque por dentro esté deshecha, y solo miente, solo finge. Pero nosotros no tenemos nada que fingir. No tenemos que cargar cargas ni preocupaciones. Tenemos un Dios que nos ama. Y cuando Él vino y resplandeció, Él te quiso decir esto. Mira, en otra palabra, Él te dijo: venid a mí si tú estás cansado, estás cargado, yo te voy a hacer descansar. Si tu aflicción no es porque no estás seguro de ir al cielo, yo quiero tomar tus cargas, yo quiero tomarlas desde hoy, y tú puedes caminar ligero. Todo lo que tú quieres al Padre, dijo Jesús, lo vas a dar. Lo único que tienes que hacer es guardar mi palabra. Lo único que tienes que hacer es, Jesús dice, solamente tienes que tenerme a mí primero en tu corazón. Tienes que siempre andar pensando en mí, siempre estar confiando en mí. Y todo lo que pida al Padre en mi nombre, Él dijo que os lo dará, lo aseguró.
Él no dijo a ver si te lo da. No, te lo va a dar. Pero tenemos un problema, todos los humanos. Es que la duda nos estorba. Porque Dios no es un Dios que se ve. Por eso la idolatría es un gran problema en la humanidad, porque ellos miran. Oh, yo creo porque miro. Pero Dios, hermano, no se ve, pero sí se siente. Busca a Dios. Busca a Dios. Y si lo busca, mira, una semana, todos los días lee la Biblia y todos los días ora. Y después que venga a ti, no lo sentí. Lo vas a sentir. Porque la Biblia dice que el que busca halla. Y el que pide recibe. Todo lo que tienes que ser sincero, Señor, yo no te conozco y te quiero conocer. Ahí en la iglesia dicen que tú te manifiestas y que tú te haces sentir esa presencia en la que yo quiero entrar. Y Él se va a hacer manifiesto a su palabra. Porque Él está escrito en la palabra. Él va a honrar su palabra. Cuando vino, hermano, Él no vino para nosotros los gentiles. Nosotros estábamos completamente sin esperanza, excluidos de la ciudadanía de Israel. Él vino a un pueblo que Él escogió desde el principio. Jesús, ni la madre que tuvo Jesús fue mexicana como muchos piensan. María era una mujer judía, era una joven judía que honraba a Dios en su corazón. Y ella dio gloria a Dios cuando el ángel Gabriel le trajo el mensaje. María dijo: tú has hallado favor y has hallado gracia delante de Dios. Entonces cuando vino el Señor Jesús, Él vino a su pueblo. Pero mira lo que dice la palabra aquí, en el verso 9. Del verso 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Aquella palabra de vida que te podía dar entendimiento, dice así. Aquella palabra que te podía dar toda felicidad, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Él vino, Él no venía como esperando que lo atendieran en el mesón cuando iba a nacer, y la Biblia dice que no hubo lugar para Él en el mesón. Primero, el ser que iba a nacer de esta mujer era una persona santa y pura. Era Dios mismo encarnado, hermanos. Dios hecho hombre. Era Dios con nosotros. Cuando Jesús caminó en la tierra, Dios estaba en la tierra. Jesús predicó un mensaje que decía: el reino de Dios está entre vosotros. Ese era su mensaje. El reino de Dios está entre nosotros. Y eso predicaba Él, porque Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él sabía que no había lugar para Él. Él sabía que no le iban a recibir, porque ya estaba escrito que tenía que morir en la cruz. Antes de que Jesús muriera y derramara su sangre, todavía no había salvación a través de Él. Era necesario que muriera. Era necesario que padeciera. ¿Por qué? Por tus pecados y los míos. No porque Él tenía pecado. Recuerda que Él fue hombre, solamente que sin pecado. Limpio y puro. No tenía pecado. Ningún pecado. No le puedes pensar, ni siquiera dar una oportunidad al diablo de pensar esto. Entonces todo lo que Dios manifestó, de que todo lo que iba a hacer, y más en este verso 12, Él dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hecho hijo de Dios no es nada más ser hijo como yo de mi padre. Mi padre se llama Eliseo. No pasa nada, no tengo ningún poder, ninguna autoridad. Sigo siendo el mismo humano. Mi vida puede estar en tinieblas y así va a tener, porque tengo un padre terrenal. Cuando Jesús vino y me rescató y hace un cambio en mi vida,
yo paso de ser un inmundo a ser una persona santificada por la sangre de Cristo. Igual tú, todo el que recibe a Cristo tiene un cambio de vida. No se puede quedar igual. Tú nunca vas a ser igual, ni de forma de pensar, ni de corazón, ni siquiera tus pies te van a llevar al mismo resbaladero. Todo va a cambiar. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es palabra de Dios. Eso está escrito ahí. Si tú estás en Cristo y si tú acabas de recibir a Cristo y tú dices, bueno, yo todavía estoy navegando con problemas, pero tu vida está en un proceso y todo va a ser hecho nuevo. Todo. Porque hay un Espíritu Santo que te va a cambiar, te va a transformar a su manera, te va a moldear conforme el plan que Dios ha trazado para ti. Entonces, nadie mereció. La muerte en la cruz fue un regalo de gracia a favor nuestro, no a favor de Dios. Pisotear la sangre de Cristo es lo peor que un cristiano puede hacer. Es venir, cantar, exaltar y luego irse, y dice la palabra de Dios, revolcarse o tragarse su vómito. Eso quiere decir volver otra vez a las cosas que yo antes hacía. Imagínese usted una persona como yo después de 15 años, que después lo vea allá y lo coja Luis, digamos, porque Luis tiene un trabajo así y es su trabajo, marihuana. Oye, pero tú no eres el que es cristiano y tienes 15 años en el evangelio. Peligro y le dé un infarto al hermano, porque no es posible. No debe de ser así. Dios me cambió una vez y no puedo volver a retomar las cosas. Es como volver a tragarme el vómito. Y la palabra me compara con un perro, si soy así. Un perro con un falso. Pero si hago lo otro, si en vez de eso me va revolcándome allá afuera, en la suciedad y en la inmundicia, me compara con un cerdo. ¿Cierto o no? Que ambas cosas, digo, bueno, ninguno de ellos va al cielo. ¿Cierto, hermano? Entonces debemos de tener cuidado. Nuestro enfoque y nuestra meta es Jesucristo. Solo Jesucristo. Porque Él derramó su sangre. Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un regalo de Dios. Este es un privilegio de Dios. Que en tu casa se nombre el nombre de Jesús. Que en la pared de tu casa exista un verso que diga: solo Jehová es Dios. Eso no le gusta al diablo, no le gusta al pecado. Eso no le gusta a lo que está, hermano, en la oscuridad, en la tiniebla. Entonces nosotros, cuando tenemos a Jesús, somos hechos hijos de Dios. Nosotros podemos reprender a todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre. Tú debes de pensar en una cosa. Esto te lo voy a dar para pensar. María Magdalena era una prostituta, ¿cierto o no? Cuando Jesús la sanó, le sacó 7 demonios. Tú lees la palabra, ahí te vas a dar cuenta por qué. ¿Por qué? ¿Quién tiene esa influencia en las prostitutas? ¿Por qué una vida tan sucia y tan desperdiciada? Pero Dios dice: no lo señale, habla de mi amor y de mi gracia, porque yo tengo poder para salvar, para sanar, para liberar. Todo lo hace Jesús, hermano. Nosotros no nos admiramos, porque Jesús vino con un propósito y todavía está con un propósito. Y el propósito de Jesús es de salvar, no de condenar. Por eso nosotros no merecemos nadie. Es por gracia que yo estoy aquí. Hace 15 años vengo en un proceso, pero ha sido la gracia de Dios en mí, no yo. Es Dios en mí. Yo solamente tengo que ponerme en su mano y decirle: Padre, lo que tú quieras hacer. Dice la palabra de Dios. Porque es importante lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto o no? Porque si no dice la palabra de Dios, podemos encontrarnos hablando mentiras. En San Juan 3:16
hasta el verso 19. Ponga atención porque estamos a punto de terminar. Esta palabra tiene que llevarla y practicar y apoderarse como hijo de Dios. Ya no se mire como si fuese un desamparado. A muchos cristianos que dicen es que yo soy un hijo no deseado. Bueno, a Dios no le importó nada cuando te salvó. Tú porque sigues manteniendo los errores que tus padres cometieron. Si ya Dios te limpió. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él hace una circuncisión, pero no en la carne, como el pacto que firmó Abraham. Él lo hace en el corazón. Y esa circuncisión del corazón corta toda maldición. Amén. Eso limpia. Dice la palabra en San Juan. En San Juan 3:16 hasta el verso 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? Al que estaba en tinieblas, al que está en tinieblas, al que está en oscuridad, ahí donde hay hechicero, ¿cierto o no? Donde hay brujería, ahí donde hay satanistas que todos los días oran para que tú y yo caigamos de la gracia. Usted dirá, ¿por qué es tan difícil la vida cristiana? Porque hay un diablo suelto y ese diablo tiene tantos siervos, hermano, y a esos siervos no se les dice si querés orar, si querés, no, pida. El diablo exige. El diablo no tiene amor para dar. Ese es maligno. Ese solo sabe matar. Pero allá afuera, hermano, ese grupo de personas que está en medio de la oscuridad, Él no está pidiendo para que los cristianos crezcan en la gracia, para que los cristianos estén en victoria. Él no está haciendo eso. Él quiere que tú y yo resbalemos de la gracia. Él quiere que tú y yo hagamos una mezcla de la verdad y la mentira. ¿Cierto o no? Yo te voy a dar, dicen algunos. Yo te voy a dar. No, yo no te puedo dar nada. Cristo es el que puede dar. Cristo murió en la cruz. De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo. Eso fue lo que hizo primero. Dice, amó Dios al mundo así, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene el poder para forzarte. ¿Tú sabías eso? Para Dios no es nada imposible. Dios quiere que yo me vaya a China, solo lo que tiene que poner en mi corazón es eso. Te vas para China y me voy. Dios lo puede hacer. Pero Dios quiere que voluntariamente yo le diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Él no manda a nadie a la fuerza. Entonces Dios es un Dios que es caballero y que Él va a honrar tu decisión. Tú tomas la decisión de no servir a Dios, está bien. Tú tomas la decisión de no seguir a Dios, está bien. ¿Por qué lo toma así? Dice la palabra de Dios aquí así en el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para forzar ni para ejecutar nada, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Dice así, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios, como dice mucha gente, ¿te va a condenar? No, tú te vas a condenar solo por rechazar a Jesús, por rechazar su gracia, su amor y su benignidad. Dios no va a condenar a nadie. Dios va a juzgar conforme a vuestras obras, vuestras decisiones en la tierra. Pero Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al arrepentimiento. Yo te digo una cosa ahora, no condenes a nadie. Tu esposo no quiere entender, tu esposa no quiere entender, tus hijos no quieren entender. Tú déjalo a Dios. Si tú eres madre y tienes hijos, yo te digo una cosa, tus hijos no son inmundos, la Biblia dice. Pero es que no me entienden, no te entienden a ti, pero le van a entender a Dios. Una hija de Dios no puede parir hijos inmundos. Eso lo tienes que tener en tu corazón. Jamás, nunca. Si aún el marido con el que tú tienes, si él no quiere aceptar a Dios, a través de ti puede ser santificado, dice la palabra de Dios. El diablo y Dios no se acuestan en la misma cama. Eso tienes que estar seguro, 100% seguro.
O es el diablo en la cama o es Dios. Solamente uno, no los dos. El diablo y Dios no tienen ninguna comunión. Son completamente dos seres diferentes. Uno es un Dios de amor y el otro es de muerte. El diablo no tiene ningún interés en que tú vayas al cielo. Dice la palabra de Dios en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Es solo así, esa es la condenación, el rechazo a la luz, a la palabra de Dios. Solamente es, cada vez de que abre la Biblia tú y yo, le decimos a Jesús, sí anhelo tu enseñanza, sí quiero ser formado, yo sí quiero tu victoria en mi vida, yo sí quiero que tu gloria se manifieste, así, sin palabras, pero con una actitud. Amén. ¿Por qué? Vamos a leer unos versos más y vamos a terminar. En Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 5, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la palabra. Él no te señala, yo no te puedo señalar. Usted puede ser desobediente. Mi deber es quererte traer hacia la gracia, es que te reconcilies con Dios. Pero nadie de los que somos hijos de Dios podemos señalar a nadie. Pero es que el hermano miente, ese es un problema. Dios ya lo sabe, yo para qué se lo digo a Dios. Amén. Dios ya lo sabe. Solamente es interceder y tratar de aconsejar. Pero más que nada es amar y mostrar el amor de Dios. Y la obediencia, hermano, no es una enseñanza, es una práctica. Es un ejemplo que se pone. Jesucristo vino a dejar ejemplo. Yo quiero cerrar con unos versos en Hebreos. En Hebreos capítulo 4, el verso 15 hasta el verso 16. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces no tenemos excusa, porque Jesús nos entiende. Amén. Todo lo que tú pasas, Jesús lo entiende. A Jesús no le puedes decir que te falta, porque Él es el proveedor y Él está ahí siempre. A Dios no le puedes decir yo miento, porque Padre, Él ya sabe y te conoce. Él conoce la situación del humano. Conoce tu casa, conoce tu corazón, tu mente, tus pasos. Tu levantar y tu andar es lo que quiere decir. Tu levantar quiere decir: yo te conozco desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo lo que haces y lo que dices lo alcanzan a ver mis ojos y a oír mis oídos. Pero una palabra y una promesa hay para ti. Dice la palabra de Dios que tú tienes un Dios que se compadece de tus debilidades. Solo lo que tienes que hacer es tú mismo sincero con ti mismo y decir: papá, yo sí tengo debilidad en ciertas áreas de mi vida, cualquiera que sean. Tú no necesitas que decírmelo a mí ni a tu hermano al lado, ni siquiera a tu esposa.
al único que sí necesitas decírselo es a Dios. Él quiere oírte. Él quiere que tú se lo digas porque Él te quiere sanar, Él te quiere levantar, Él te quiere fortalecer y darte esta potestad que está escrita. Todo el que recibe a Jesús y le acepta y cree en Él es hecho hijo de Dios y recibe poder y autoridad o facultad. Recibe dominio propio. Eres el espíritu de poder y amor. Todo esto se recibe con una sola oración, con una sola decisión que tú tomas. Dios va a estar contigo siempre, siempre. Yo y cualquier otro predicador te podamos decir, hermano, en lo que necesite me llama, pero en verdad cuando nos llama, ay hermano, estamos tan afanados y tan ocupados y somos hombres y cometemos muchos errores, pero el Dios de gloria y el que vino y resplandeció y murió en la cruz, hermano, Él siempre está dispuesto, siempre. Sea la medianoche, sea el amanecer. Si tú quieres conocer a Dios, probablemente te despierte a medianoche. Solo lo que tienes que decirse, Señor, yo te quiero conocer. Y cuando menos acuerdes, a las 3 de la mañana se te van a abrir los ojos. Y sabe, Dios no es un exigente, pero sí te va a traer a la mente. Tú dijiste que me querías conocer. Levántate, levántate para que me conozca. David dijo, de madrugada tú oirás mi voz. De madrugada yo te buscaré, dijo David. Ese era lo que Dios le agradaba tanto de David, que era un hombre dispuesto. Amén. Pero Dios te ama, hermano. Dios te ama y conoce tu necesidad. Vamos a orar. Mientras oramos, y si tú sabes que hay cosas en tu vida que no agradan a Dios, tú ponte de acuerdo con Dios, porque Dios perdona. Porque Dios te puede ayudar. Él te puede fortalecer, te puede cambiar. Pero si tú no has mirado el amor que viene ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, busca a Dios porque Él sí te ama. Él siempre te va a amar. Él es el Padre a quien tú y yo debemos glorificar siempre, aparte de un Padre terrenal. A Él sea la gloria y la honra y toda la alabanza por siempre, hermano. Amén. Mientras oramos, hermanos, si tú quieres hablar con Dios, tú puedes hablar con Dios. Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de señores, Señor. Tú eres, Señor, la majestad. Tú eres la fuerza y el poder, Señor. El Dios que mantiene, Señor, todo el universo en su lugar. Hoy aquí estamos, papá, delante de tu presencia. Aquí hay parejas, papá. Aquí hay hombres que tú les has dado responsabilidades. Hay hombres que tú, Señor, les has delegado, Señor amado, misión. Como tal es, Señor, la familia, algo tan importante, fundamental, Señor, en este mundo. Mirar una familia unida, Señor, es como mirarte a ti, Señor amado. En estos días, papá, todo y cada uno de nosotros, el Señor, andamos por nuestro lado. Pero tú, Señor, viniste a hacer la diferencia. Tú viniste a unir, Señor, en amor. Bendito Padre. Yo te agradezco, Señor, en esta hora. Pero más que nada te glorifico, Señor, porque tú proveíste para que los humanos, Señor, tuviéramos una oportunidad de poder ser partícipes, Señor, de tu reino. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, por esa manifestación de amor, Señor amado. Porque, Señor Dios del cielo, tu palabra dice, Señor, en Romanos 5:8, dice tu palabra, Señor, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, estábamos hundidos, estábamos, Señor, perdidos, cuando tú, Señor, llegaste con tu palabra, llegaste con el mensaje de la buena nueva y nos rescataste, Señor, del lodo cenagoso, Señor, del pozo de la desesperación, Señor amado Dios, y has puesto nuestros pies sobre rocas, Señor amado. Sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Digan todos. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración.
quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamar.